Vamos ahora con nuestro espacio dedicado a la historia de la educación. Cada mes nos gusta contar con este apartado dentro del magazine y nos viene siempre esta sección de la mano de nuestro buen amigo, historiador de la educación, coleccionista y comisario del Museo Andaluz de la Educación, José Antonio Mañas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Agradecido de estar de nuevo con vosotros. Bueno, encantado de tener este espacio y de que aprendamos cada semana pues mucho contigo y sobre la historia de la educación, sobre cómo ha ido evolucionando la historia de la educación en nuestro país pues en estas últimas décadas, ¿no? Y hoy vamos a hacer algo que, fíjate, a mí cuando me lo propusiste me pareció muy chula la idea, ¿no? Que es hacer un recorrido por esos globos terráqueos que en su mayoría lo hemos visto en las escuelas, en los institutos, pero que algunos también lo han tenido en casa. Sí. Bueno, los globos terráqueos no son más que una representación en 3 dimensiones del planeta, de la Tierra, aunque también hay globos que son de otros planetas y de la Luna y incluso también tenemos de la constelación, los globos celestes que le llamaríamos, ¿no? El globo terráqueo ha estado siempre en la escuela, de hecho es una forma, que me gusta mucho esto, de viajar con la imaginación. A los que vivimos en otra generación, que no viajábamos mucho, no como ahora, que nuestros hijos, nuestros nietas viajan por toda Europa y por el mundo, aquello era una forma de conocer los países del mundo, lo lejos que estaban, y también posteriormente con los globos ya de la época de la EGB, servían incluso de lámpara, ¿no? Porque ya incorporaban la luz, ¿no? Sí. El globo terráqueo, Esta foto sé que te trae muchos recuerdos. Esta foto me trae muchos recuerdos porque era de una serie que yo veía cuando era pequeño, que era Crónicas de un pueblo, y estaba el maestro, y fíjate que en la mesa aparece uno de los globos que ahora en un vídeo que vamos a poner, que es un poco la colección que tenemos allí en el museo, aparece el mismo, justo el mismo. Me he traído otra edición de ese mismo globo, de la Casa Dalmau Carles Pla, que lo tenemos aquí con nosotros, que es de escayola y papel, porque en los primeros globos, hay un documental muy bonito del año 55, de una empresa holandesa, se hacían con una esfera de madera, que se pulía y después se hacían gajos de papel, de polo a polo, y se iban pegando. Era las primeras ediciones. Después se hicieron de escayola, y los que teníamos en el colegio, muchos de ellos eran de escayola, de la casa Dalmau Carles Pla o de Paluzzi, que son las dos casas españolas más famosas a la hora de hacer globos terráqueos. Tenemos una colección bastante grande, no sé si ha salido el vídeo. Lo estamos viendo ya. Ahí. Ese que tenemos ahí es un globo francés de 1930 aproximadamente, y es el más antiguo que tenemos en el museo, es de la casa francesa Forest. Ese es el primer globo español de papel y escayola, que es pues con su peana de madera y muy bonito. ¿El primero que se hizo aquí de España? Sí, uno de los primeros. El primer modelo, vamos a decir. Primer modelo, pequeñito, sí. De papel y de escayola se hacía. Papel y escayola, sí. Este, a continuación, es el mismo globo, pero ya tiene una peana de metálica. Y este, igual que los anteriores, de la casa de Dalmau Carles Pla, que se ve una especie de estrellita en el globo, que es la casa editorial. Aquí tenemos otro ya más de los años 60, los anteriores son de los años 40, y este es el que hemos traído hoy aquí para que lo veas, y ahora hablaremos un poco de la inclinación. Oye, José Antonio, el precio de estos globos terráqueos en su momento, ¿eran objetos bastante caros? Eran caros, ¿sí? No bastante caros. Normalmente había uno en la clase, porque la clase, como recordará, era, sobre todo en los colegios unitarios, había niños desde 7 años hasta 14. Acuérdate de la película que hemos nombrado muchas veces, sí. La lengua de las mariposas, ¿no? Entonces había un globo. No era común tenerlos en las casas. Eso ya llegó a partir de los 80, 90, de los 70, final de los 70. Además, 80. yo recuerdo en mi casa, por ejemplo, nunca tuvimos uno, pero algún que otro primo mío tenía, y recuerdo lo del tema de la lámpara, que también iba incorporada, sí, la luz, y servía de lamparita de mesita de noche y de globo terráqueo. De mesita de noche, efectivamente. Era curioso. Estaba muy curioso porque te entretenían mucho. Sí. Viajábamos, como decía, conocíamos el mundo gracias a los globos. Hemos recorrido distintos museos en Europa, tú sabes que me gusta mucho en verano ir a algunos de los museos más famosos, y en todos ellos se conservan globos. El primer globo, o primer globo terráqueo que se conserva, es una copia romana de una figura helena, griega, que está en el Museo de Nápoles, que se llama el Atlas Farnesio, eso no tenemos foto.
Y el primer globo realmente conservado es uno del año 1492, que es el primero que aparece, digamos, todo el mundo conocido en aquel momento. Después, en 1504, aparece otro huevo. Bueno, esto es en el MUNCIT, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Madrid, donde se conserva esa pequeña colección de globos terráqueos. Hay otras fotos más del Museo Taylors de Harlem. También, este es del Museo Naval, este globo es del Museo Naval en Madrid. También fíjate qué volumen, qué tamaño tiene, ¿no? Son de las joyas que tenemos en nuestro país, ¿no? Y también hay algún otro que se ha conservado de algún otro museo en Holanda. Este es una foto, tengo muchísimo cariño, es el Museo Pedagógico de Galicia y es el globo escolar más grande que está conservado. Este es en Galicia, en el Mupega. Sí, sí. Los globos han sido a lo largo del tiempo como un regalo muy famoso. Te hablaba yo el otro día de un globo muy conocido que es el Columbus. Este es en un castillo de Dinamarca y es un globo que gira, tiene un mecanismo que hace girar el globo, ¿no? También es una preciosidad. Te hablaba del Columbus. El Columbus es un globo que se fabricó en 1930 por la gente de Hitler y se regalaba a los mandatarios de los países afines. Se regaló a Italia y a otros muchos. Se conservan de aquella época 3 en Berlín, 2 en Múnich y algún otro en colecciones privadas. Y la curiosidad es que el de Berlín tiene en Alemania un disparo de las tropas rusas y uno de Múnich tiene un disparo en Alemania de las tropas norteamericanas. O sea que... Curioso, desde luego, la coincidencia. Sí, sí, sí. Oye, vamos, después de este objeto cotidiano que has querido dedicar en el espacio mensual que tenemos dedicado a la historia de la educación, pues siempre empezamos con un objeto cotidiano de la educación. Vamos a pasar al personaje elegido de este mes, que en este caso ha elegido una gallega, una mujer que fue bióloga, oceanógrafa y profesora. Sí, profesora, sí. Ángeles Alvariño González. Ángeles Alvariño es una persona que a mí me gusta siempre traer gente que no sea demasiado conocida, pero que sea muy relevante. De hecho, fíjate, el barco que estuvo buscando a los niños que desafortunadamente su padre los mató, y después... a los hermanos canarios. Exactamente. El barco es el Ángeles Alvariño, que le pusieron ese nombre por esta mujer. Y también participó ese barco, que es uno de los más punteros en el mundo, en lo de la fajana del volcán del Teide. Esta mujer nace en 1916 en una aldea cerca de Ferrol y enseguida se interesa mucho por la ciencia. Era una lectora ávida de todos los libros de ciencias naturales. Termina su bachillerato en el año 33 y se traslada a Madrid a estudiar en la Universidad Complutense y se alberga en la residencia de señorita que dirigía María de Maeztu. Con la guerra civil en el 36, pues abandona Madrid, se vuelve a Galicia y cuando termina la guerra civil regresa a terminar su carrera. A continuación, una vez que termina, se dedica a la docencia y enseña allí en su tierra biología, zoología, botánica, geología en Ferrol. Con gran aceptación de su alumno, porque le encantaba, ¿no? Más tarde se casa con un militar que le destinan al Instituto de Oceanografía de España y entra, fíjate, con 34 años como becaria, sí, porque no aceptaban a mujeres en el instituto. Y es tan brillante que consigue una plaza y se va de oceanógrafa a Vigo. Y allí empieza a estudiar una cosa que le dará fama mundial, que es el plancton, ¿no? Y tanta fama adquiere que le conceden una beca del Consejo Británico en el año 1953 para que vaya a estudiar en la Armada Británica. Es la primera mujer que se embarca en un barco de la Royal Navy a hacer investigación de ciencia. En ese momento, José Antonio, es cuando el personaje esta bióloga gallega, es cuando ella pega el salto internacional, porque llegó incluso a trabajar hasta en California, en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, ella le dan una beca, la beca Fulbright, y se va a Estados Unidos, al Instituto Scripps, en el año 56, a trabajar allí. Y se hace
famosísima, famosísima. Allí descubre y da nombre a 22 especies distintas de plancton y sigue investigando, y en del año 70 al el año 87 le dan un puesto relevante en la Oficina Nacional de Administración Oceánica de los Estados Unidos. Quisiera hacerte notar que en la enciclopedia del mundo científico tan solo hay 3 españoles. Está don Santiago Ramón y Cajal, está Severo Ochoa y está Ángeles Alvariño. Lo curioso es que el personaje, esta científica, esta bióloga, no se escucha mucho su nombre, ¿no? No. Lo que tú has mencionado, ¿no? En esa búsqueda de esos menores canarios, de esos hermanos, pues sí que sonó el nombre por el barco, pero no es una mujer especialmente conocida y, sin embargo, llegó muy lejos y hizo grandes aportaciones, ¿no?, al mundo marino y a la investigación en ese campo. Sí, bueno, es una de las figuras más relevantes en el estudio de esos pequeños animales, o zooplancton o fitoplancton, que es el alimento después a otras especies. Quizá en Galicia a lo mejor es más conocida, sí, pero en Galicia es una pena que fuera de Galicia pues no tenga la relevancia que merece. Y sobre todo lo que me gustaría es decir que la relevancia de ella como persona. Fíjate, durante la Guerra Civil se fue a su tierra y aprendió a hablar francés, inglés y alemán. Aprovechó la guerra para aprender idiomas. Y cuando se retiró, siguió dando conferencias durante muchísimos años hasta su fallecimiento en el año 2005 en Estados Unidos. Pues un personaje muy interesante, Ángeles Alvariño, bióloga y oceanógrafa española, gallega, para más señas. Y profesora. Y profesora también. Bueno, pues del personaje del mes vamos a irnos ahora al apartado, digamos, más de investigación, de instrumentos, en este caso magnetismo y instrumentos relacionados con el estudio del magnetismo y el electromagnetismo. Sí. Hoy queríamos, ahora después incluso vamos a hacer Tenemos aquí varios aparatos, ¿no? Vamos a hacer algún experimento para demostrarlo. El magnetismo es algo que se conoce desde siempre, desde Tales de Mileto. Los chinos lo utilizaron para el tema de la brújula, fueron los primeros que utilizaron ese instrumento para la navegación. Durante muchísimos años el magnetismo no tuvo demasiada relevancia, incluso fíjate, Galileo Galilei descubre las propiedades de un mineral que hemos traído aquí, que se llama magnetita. Ahora, si quieres, podemos mover la brújula, esa es la magnetita, es un material magnético, fíjate que tiene virutillas de hierro. Sí. Si acercas a la brújula, verás que se mueve la brújula. Enseguida, en cuanto se aproxima la brújula, ya efectivamente, la vamos volviendo loca, la brújula. Galileo Galilei descubrió una piedra grande de magnetita, la engastó en una armadura de madera y la presentó en su ciudad para intentar hacer negocio con ella. Pero no tenía aquello demasiado tirón y lo abandonó. Hasta que más tarde otros personajes de la historia fueron los que realmente vieron el vínculo entre dos de las fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, y es lo que se conoce como electromagnetismo. Y los instrumentos que has traído hoy a Plató, no sé si quieres empezar por Plató, por las imágenes que nos ha grabado si del museo. Vamos a ver sí, vemos los y ahí hacemos un recorrido por esos instrumentos que tenéis en vuestra colección. Hay mucho, porque bueno, aparecen desde las primeras brújulas, que ya alguna vez hemos traído algunas, pasando también por unas cajas de imanes, que son lo que tenéis a continuación, para realizar experimentos magnéticos, y a continuación toda una serie de elementos, me he traído uno de ellos, para uno de las prácticas que vamos a hacer ahora, que es el experimento de Ørsted. Ørsted era un científico danés de la Universidad de Copenhague, que hizo el primer experimento que vinculaba la electricidad con el magnetismo. Y vamos a repetirlo ahora aquí. Vamos a hacer pasar una pequeña corriente eléctrica, estos son los elementos del museo para hacer el experimento de Ørsted, y vamos a hacerlo aquí ahora con una pila, me he traído dos de 4,5 voltios y una de 9 voltios, para replicarlo aquí. Lo que estamos viendo a continuación son distintos elementos para hacer prácticas. Por ejemplo, echamos ahí limaduras de hierro y aplicamos corriente eléctrica y veremos cómo se crean las líneas del campo magnético. Son todas piezas originales del siglo XIX, que formaban parte del museo que estamos ya en este mes se inaugura.
Ahí tenemos otro elemento que es de inducción electromagnética. Yo aplico corriente en la bobina exterior y le pongo un núcleo de hierro para dar mayor fuerza al campo magnético, y en los dos elementos que están arriba se van a recoger corriente eléctrica. Y fíjate que no hay nada en las dos bobinas. Eso dará después lugar a los transformadores. Esto es otro experimento que al aplicar corriente eléctrica, ese pistón que está dentro de la bobina va a bajar. Eso también lo vamos a intentar repetir aquí ahora con otro experimento. Lo que tenemos arriba es el disco de Faraday, que fue uno de los primeros motores que se diseñaron a partir de su descubrimiento. Y lo que está más a la derecha es la mesa de Ampère, que Ampère hizo un montón de descubrimientos eléctricos. De hecho, hay un museo en Francia donde están replicados todo eso. Y esta es una de las piezas más valiosas que tenemos. Le falta alguna pieza, pero bueno, pues está muy interesante. Vamos a repetir el experimento de Ørsted. Bueno, el experimento de Ørsted, ese científico que puso por primera vez el conocimiento de la electricidad y el magnetismo. Voy a poner aquí un cable, ¿vale?, aquí arriba. Fíjate que la aguja ahora mismo está orientada hacia el norte. Esto sería la aguja de cobre, ¿no? Sí, esto es una aguja como de una brújula. De una brújula. Y aquí tenemos una espira, que es esta. Entonces, cuando yo hago circular corriente eléctrica por esa espira, por esta de aquí, se va a crear un campo magnético que va a mover la aguja. Mira. Eso es lo que en 1820 hizo Ørsted, el científico de Esto fue el principio de todo, del electromagnetismo, ¿vale? Si yo aquí vuelvo a hacerlo... Tienes una pequeña batería, una pequeña pila. Una pila de 9 voltios, vaya, sí. Que esto no... Tengo otra de 4,5, pero la hago con la de 9 para que... Esto se hacía con una pila de voltas, sí, en su momento, ¿no? Fíjate que nada más que aplico, se queda un poquito pillado porque es muy antiguo y tal. Ese fue el primer experimento. El segundo experimento que vamos a hacer es este. Bueno, seguro que de estos experimentos luego se aplicó todas estas investigaciones a aparatos que hoy en día utilizamos. Claro, al principio de este experimento la gente no sabía ¿para qué? ¿Qué era? Entonces fueron gente como Ampère, como Michael Faraday y como otros científicos del siglo XIX los que empezaron a ver posibles aplicaciones. Este experimento que vamos a hacer ahora lo hizo Michael Faraday. Y es un experimento de inducción magnética. Yo tengo aquí, lo tengo apartado, tengo unos imanes de neodimio, que son los imanes más potentes que tenemos. Tenemos una bobina con un montón de espiras y ahí tenemos un voltímetro muy sensible. Y entonces, al meter el imán dentro de la bobina, al mover un campo magnético dentro de la bobina, voy a hacer que se mueva la aguja. Bueno, sí funciona. Vamos, antes funcionó bien. Vamos a ver si ahora que son aparatos muy antiguos. ¿Ves? Vamos a... Se queda magnetizado. Aquí hablamos de que no hay electricidad, aquí todo es... ¿Ves? Mira. Ahora sí, ahora ¿Ves? sí, ahora sí. ¿Ves? Pero fíjate, es al extraer, al mover el campo magnético dentro de la bobina. Y todo es fuerza magnética, aquí no hay electricidad. Claro, este es el vínculo que después dio lugar a todo lo que conocemos, a los motores, a la luz, a todos los instrumentos científicos. O sea, gracias a este tipo de experimento que se crea... Podemos encender una bombilla en casa. Claro, mucho después fue Edison, Tesla, y un personaje fundamental fue James Clerk Maxwell, porque él formuló mediante una serie de ecuaciones todo esto. Esto nada más que eran experimentos. Faraday fue una persona autodidacta, sí, que descubrió estas cosas, pero fue Maxwell el que hizo las ecuaciones y... bueno, pero fíjate, pues, a diferencia del experimento anterior, en el que sí que utilizaste una pequeña pila, aquí estoy haciendo lo contrario. Lo contrario. Estoy moviendo un campo magnético y produce electricidad, porque eso es lo que está midiendo es electricidad, ¿no? Qué interesante. ¿Tenemos más instrumentos? No, es el globo más chiquito que tenemos en el museo. Me he traído uno muy famoso y uno de vidrio que es muy Pero pequeñito. Este aparatito es el que creo que quieres que utilice, ¿no? Este es el aparato que quiero que utilice. Venga. ¿Tú te acuerdas de la película El jovencito Frankenstein, sí, o Frankenstein, ¿no? Sí, el doctor Víctor Frankenstein, su colaborador Igor, y quería revivir a una persona. Se utilizaba
la fuerza eléctrica de las tormentas, ¿no? Sí. Más tarde vamos a intentar aplicar una corriente eléctrica para revivir. En este caso no te voy a revivir. No, a ver si me vas a matar. Entonces, pero fíjate que se utilizó durante muchos años en los sanatorios. Para la ya hay que ponerse serio. En los sanatorios, una película que se llama Asylum, no sé si la conoces, que se aplicaban los famosos electroshocks. Como terapia curativa, ¿no? Y se hacía con algunos aparatos como este. Entonces, antes lo hemos probado con algún compañero, yo quiero que agarres... pero de la madera, ¿no? No, de la madera no, de los metales. A ver, ¿seguro? Sí, no pasa nada, no pasa nada. Dale. No lo sueltes. Tus compañeros han aguantado una vuelta entera de la manivela. Yo estaba trabajando fuera y no me enteraba de cómo va esto, pero vamos. Esto no es más que una dinamo. Vale. ¿Voy a sentir algo? Bueno, vamos a ver lo que sientes. Bueno. No sueltes los aparatos, ¿eh? No, yo aguanto. Hostia. ¿Te doy una vuelta? Venga, anda, tira. ¡Oh, ya! Esto tira fuerte. Bueno, y es una dinamo... Oye, lo voy a hacer yo, venga, ponte. No, yo me la he hecho muchas veces. ¿Le puedo asegurar que mete ahí un...? Pues es una dinamo, parecida a las que utilizábamos en las bicicletas cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Me ha dejado todavía el cuerpo un poco... Bueno, pero has sido muy valiente, Diego. Sí, gracias. Porque otros compañeros tuyos que lo hemos probado antes en plató, han soltado los mangos, pero rápidamente, vaya, que ha sido soltado rápidamente. Incluso ha habido alguno que no se ha atrevido a probarlo. Anda, mira, no miro. Bueno, oye, curioso todo esto que nos trae. No sé si nos quedan algunas imágenes del museo, creo que... ¿Nos quedan, sí? Sí. Bueno, pues por si hay algún instrumento en el que quieras pararte y hacer alguna explicación o alguna matización. En el segundo, yo pondría el último de los 3 vídeos. Bueno, esto es la máquina de Barlow, que es... una máquina que hace girar un disco, echamos mercurio y con la corriente eléctrica y un imán se funciona. Esto es otra dinamo, es parecido a la que te acabo de pegar el calambrazo, es una dinamo que se llama la dinamo de Gram, y esto no es más que un imán en forma de herradura y tal. Y eso que se está viendo en pantalla es lo que hay dentro de esta caja negra que te acabo de... ¿Qué es el viaje que me acabas de dar? El viaje. Esas dinamos se utilizaban en los teléfonos antiguos, ¿te acuerdas de los teléfonos aquellos que en las centralitas? Que se veían en las películas, efectivamente, dabas la magneto... Para establecer el contacto entre dos líneas. Efectivamente, y ya sonaba la campanita en el número 5, que era la Tita Puri, que estaba en otra casa lejos de allí. En tal calle. Y esto es una linterna de dinamo. Esto se utiliza pues cuando no hay corriente eléctrica, no hay pila, pues utilizas esto mismo que acabamos de hacer y cargas eléctricamente. Este tipo de linternas todavía se venden, ¿eh? Sí, no, y además es muy útil, porque si... En el campo te quedas sin pila, lo que sea. Imagínate ahora mismo en la guerra de Ucrania, no hay donde cargar las linternas, los móviles, entonces esto sí funciona. Esto es un carrete de Runcor, que alguna vez hemos enseñado aquí, para hacer radiografía. Esto es un motor, aplicamos ahí, y esto haría lo mismo que hemos hecho antes con este instrumento de Faraday. Y esto es ya un motor serio, esto es de la casa Label y es un motor importante. Y ahora tenemos otros 2 aparatos que son el origen de esto, que son el telégrafo y el teléfono. El telégrafo y el teléfono son una evolución natural de todas estas cosas que hemos visto aquí. Ahí tenéis el pulsador, que se ve en muchas películas del oeste, que está el telegrafista. Bueno, y en los barcos también, y en los barcos, el de Titanic, por ejemplo. El telegrafista siempre es el que muere en las películas del oeste. El último que tiene que quedarse. Lo atacan los... Ya ha entrado el agua aquí, ya no se salva nadie. Atacan los indios y el primero que muere es el telegrafista de la... Ahí tenemos el pulsador y el receptor. Y aquí tenemos un teléfono, también este es un receptor de telégrafo, también de principios del siglo XX. Y por último tenemos un teléfono francés, que fíjate que tiene la misma magneto, incluso la caja se parece mucho a la que te he aplicado ya el voltaje. Una carga ahí buena. Bueno, la verdad es que, insisto, has soportado muy bien, porque a otros con un cuarto, y tú has soportado una vuelta entera. Fíjate.
Bueno, José Antonio, nos vemos en diciembre, a pesar de lo que ha ocurrido aquí. Seguimos Bueno, yo teniendo... espero que me, No, hombre, por que me favor. vuelva a invitar. Seguimos teniendo, claro que sí, seguimos teniendo este espacio mensual, que nos gusta mucho estar estos minutitos aquí en el programa contigo, porque aprendemos mucho. Invitamos a nuestros espectadores a que acudan, que además abrí prácticamente yo creo todos los días de la semana. Sí, quitando los domingos y los lunes cierran todos los museos. Sí, o sea, de martes a sábado. De martes a En sábado. el Museo Andaluz de la Educación podéis encontrar todo este tipo de instrumentos y muchos más. Además, recientemente ya anunciaron que se va a ampliar, o sea que en breve se inaugurará la ampliación del En museo pocas fechas, sí. y que la entrada es gratuita, así que además es un museo único en Andalucía, que lo tenemos muy cerquita aquí en Alhaurín de la Ya Torre. están viniendo todos los días 60 niños cada día que visitan el museo, conocen historia de la educación y aparte hacen ciencia. Pues José Antonio Mañas, muchas gracias, muy interesante como siempre el espacio hoy. Gracias a vosotros.